Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que ya se están conectando a esta nueva reunión. Los invito a que abran su corazón. Vamos a tener un momento de alabanza increíble, una prédica. Para empezar, quiero leerles un versículo que está en Salmos 34:1, que dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Así es una alegría en nuestro corazón poder alabar al Señor y poder escuchar de su palabra. Así que vamos con la alabanza. Gracias, Señor, porque hoy podemos alabarte, Dios, hoy podemos estar directo en tu presencia, Señor, en ese lugar que tú anhelas que cada uno de nosotros estemos. Así que, familia, vamos a elevar este canto, vamos a alabar a nuestro Dios, porque Él ha vencido. Recordaré aquella cruz donde sangró.
confiadamente a este trono de gracia. Así que familia, vamos a elevar este canto, sabiendo que podemos correr a nuestro Padre y buscándolo con todo nuestro corazón lo encontraremos. Gracias, Señor. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Dile tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo ante ti, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Dile, enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Cuán grande amor, sin comparación, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Dile, puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Gracias, Jesús, porque podemos correr a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú eres el Dios que nos ve, el Dios que nos oye y que nos ama en todo momento. Gracias, Señor. Y ahí donde tú estás, adora a Dios. Puedes levantar tus manos, puedes levantar un cántico en el cual le digas: Señor, tú eres mi Padre. Señor, tú eres mi oportuno socorro, mi ayuda en todo momento.
Qué increíble momento de alabanza. Muchas gracias. Y pues ahora en este mismo sentir, con nuestro corazón adorando al Señor, vamos a prepararnos para sus enseñanzas, para su palabra, todo lo que Él tiene para nosotros. Así que vamos a darle paso al pastor. Así que adelante. Familia, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Amistad del Altiplano. Recuerda que ya estamos teniendo nuestras reuniones presenciales a las 9:30 de la mañana, pero seguimos en todas nuestras páginas de Facebook, Instagram y YouTube. Y familia, pues buenos días, vamos a comenzar. Hoy quiero hablarte de que tenemos que renovarnos, tenemos que vernos cómo nos ve Dios. Hoy quiero hablarte de renuévame, Señor. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y tenemos que aceptarnos ver como Dios nos quiere ver. Y para esto quiero leerte un pasaje que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, y vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 5. Y fíjate qué interesante es esta historia en la que espero nos sumerjamos y podamos entenderla y podamos ir desglosando todo lo que esta historia tiene para cada uno de nosotros. Dice lo siguiente: Amán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Fíjate, Siria era una nación. Fíjate qué interesante es esta parte, porque uno pensaría que tal vez Siria pues estaba muy de acuerdo o muy acorde a lo que Dios pedía, pero no, era todo lo contrario. Siria era una nación, fíjate, pagana, era una nación en la cual la idolatría se manejaba muchísimo, y era un lugar donde realmente existía una fuerte ceguera espiritual. No sé si tú te has sentido en ocasiones como en un lugar como Siria, que no hay algo que tú puedas ver, que existe esa ceguera espiritual que nos separa de lo que Dios tiene para nosotros. Y también, por ejemplo, muchas veces nosotros nos vemos en lugares llenos de idolatría, de costumbres que están alejadas de lo que Dios tiene para nosotros, están alejadas de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sigue diciendo: Amán era un soldado valiente. Pero fíjate qué interesante es esta parte que dice al final de este versículo. Amán era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Qué interesante es esto, porque la lepra era una enfermedad terrible. Y la lepra la vamos a ir comparando mucho con el pecado. La lepra es algo con lo que esta persona tenía que vivir, tenía que estar cargándola en todo momento, pero él quería deshacerse de esta lepra. Fíjate, Amán era un hombre con mucho potencial, era un hombre rico, era un hombre con mucho prestigio. Pero fíjate cómo la lepra lo separaba de la voluntad de Dios, ¿no? Y sigue diciendo: en cierta ocasión los sirios
en cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Fíjate qué interesante, porque esta muchacha va a tener que ver mucho en la historia de Naamán. Y dice en el versículo 3: un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Fíjate qué interesante es la situación en la que está viviendo esta muchachita. Para empezar, la toman, la roban de su hábitat, de donde ella vivía, de su pueblo, de sus costumbres, y llega a vivir a la casa de Naamán. Y ella se da cuenta de estas dos vidas que tiene Naamán, ¿no? Por una parte, él era una persona fuerte, acaudalado, con mucho poder, con mucho prestigio. Era alguien que en batalla siempre traía la victoria. Pero por otra parte, como ella estaba adentro de la casa, se daba cuenta de que Naamán tenía el problema de la lepra y que él poco a poco pues estaba cayendo a pedazos, se estaba desbaratando, ¿no? Entonces esta muchachita se daba cuenta de que Naamán tenía como que esa virtud de ser alguien del ejército, alguien muy empoderado, alguien rico, pero ella veía cómo en la intimidad Naamán tenía ese sufrimiento que no lo dejaba establecer una relación con Dios. Por eso estamos comparando mucho la lepra con el pecado, porque yo creo que Naamán, imagínate, decía: yo siendo tan poderoso, siendo un general del ejército, trayendo victorias a mi país, ¿por qué tengo este castigo? ¿Por qué cargo esto dentro de mí, no? ¿Cómo Naamán tenía esta lucha, no? Pero fíjate cómo esta muchachita israelita se daba cuenta de lo que él estaba sufriendo, ¿no? De lo que en su vida estaba pasando. Y fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 4, dice: Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho. Y el rey de Siria le respondió. Acuérdate que la muchacha le dijo: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, para que él lo sane de su lepra. Y Naamán va y le cuenta al rey. También Naamán contaba con una gran simpatía con el rey, pues porque, como empezamos a decir, él había traído victorias a Siria. Entonces el rey estaba muy contento con Naamán, porque decía: pues este es una buena persona, ¿no? Y entonces, cuando la muchachita israelita va y le cuenta lo que está pasando, fíjate lo que le dice el rey a Naamán. Dice: bien, puedes ir, le dice el rey a Naamán. Yo mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, Naamán se preparó para ir. No te creas que se fue así nada más. Tuvo toda una preparación para irse. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata. 30,000 monedas de plata equivalían a lo que fuera ahorita como 340 kilos. Y dice: 6,000 monedas de oro, que es el equivalente a 68 kilos de oro. Y 10 mudas de ropa. Estas mudas de ropa eran elegantísimas, eran costosísimas. Y él se prepara para ir a ver a este profeta que le estaban diciendo. Y en el versículo 6, fíjate lo que dice. La carta que le llevó al rey de Israel decía lo siguiente: cuando te llega esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Es una carta que le está mandando el rey a este profeta. Y fíjate qué interesante es esta parte, porque en el versículo 7
dice lo siguiente: al leer la carta del rey de Israel, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte, para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Fíjate aquí cómo este profeta se siente ofendido porque el rey le dice: oye, sana a mi oficial, ¿no? Sana a esta persona porque es valiosa para mí, ¿no? Y como el profeta dice: no, o sea, hasta me vaya a estar poniendo una trampa, ¿no? O sea, no lo aceptó de buena manera para nada esa orden de su rey. Y luego sigue diciendo en el versículo 8: cuando Eliseo es el profeta, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Eliseo era el rey. Y entonces le manda al profeta esta carta y todo esto. Y entonces como que ahí hubo un como malentendido. Y cuando el profeta se entera, obviamente pues no quería quedar mal con el rey. Y le dice: a ver, mándeme a este hombre para que sepan que hay profeta en Israel. Y fíjate, en el versículo 9 dice, entonces, vamos a retomar, ¿no? Cuando Eliseo, el hombre de Dios, él era el profeta, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, Naamán agarra y se vuelve a preparar para ir a ver al profeta. Y nos sigue diciendo que fue a casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Y fíjate en el versículo 10 cómo esta historia. Naamán, acuérdate, era una persona importante, era una persona a la que se le rendía tributo, era una persona con poder, era una persona obviamente con súbditos, era una persona acostumbrada a que lo atendieran, a donde él llegara se tenía que sentir atendido, porque para empezar, era un enviado directo del rey. Y después de que ya le había mandado una carta, eso ya traía una historia, ya venía preparado. Fíjate lo que pasa. Entonces Naamán llegó con sus caballos, sus carros, y fue a la casa de Eliseo y se detuvo a la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Fíjate, aquí hay algo interesantísimo. Aquí el profeta no atendió al enviado del rey. Entonces imagínate, Naamán, que era siempre atendido, que era un oficial del ejército, que él estaba acostumbrado a que lo atendieran, a que lo recibieran, porque para empezar era enviado directo del rey. El profeta pues le manda un mensajero, no sé, un muchachito o un señor o algo, y le da el recado. Entonces Naamán pues obviamente se sintió ofendidísimo, como que dijo: no, así no va la cosa, ¿no? Él se sintió ofendido. Y fíjate cómo nos explica en el versículo 11, que dice: Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente. Para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. No, fíjate, aquí como Naamán piensa que obviamente lo iban a atender y que inmediatamente
El profeta le iba a decir: queda sano porque me lo ordenó el rey y todo esto. Fíjate cómo aquí empieza a involucrar un proceso bien interesante que todos tenemos que vivir, tenemos que aceptar y tenemos que aprender a vivir. Acuérdate que el profeta manda un recado con un muchachito y le dice: sumérgete 7 veces en el río Jordán y tu piel quedará limpia. Cuando Naamán estaba acostumbrado a que lo recibieran, a que le hicieran fiesta, no sé si a donde él llegaba lo esperaban con grandes festines, con una gran comida, con una gran celebración, porque había llegado el enviado del rey, el oficial del ejército, esa persona que a donde se parara a establecer una batalla, una guerra, él ganaba, él salía victorioso. Y siempre salía victorioso porque nos lo dijeron ya. Le había dado ya muchas victorias a Siria. Y el profeta Eliseo simple y sencillamente pues no lo atendió. Y mandó un mensajerito y le dijo que te metas 7 veces, dice el profeta, en el río Jordán. Entonces Naamán se enfureció y se fue quejándose. Dice: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Eso es muy interesante, porque muchas veces nosotros queremos que actúe Dios con lo que nosotros le pedimos, como a nosotros más nos gustaría que Dios actuara. O incluso, peor aún, aquí lo que nos está diciendo es que muchas veces nosotros queremos que Dios actúe como nosotros queremos que Él actúe. Queremos que nos conteste como nosotros queremos que nos conteste. Queremos que nos conteste en nuestro tiempo, en nuestro interés, y no nos esperamos al tiempo ni al proceso de Dios. Fíjate qué interesante es esta parte donde dice, a partir del versículo 12, que dice: ¿acaso los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar no son mejores que el agua del Jordán? No dice que toda el agua de Israel, porque era que su idea. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio la media vuelta y se marchó. Porque obviamente el río Albana y el Farfar eran ríos. Fíjate, el río Jordán es un río caudaloso, es un río largo. O sea, esto quiere decir que sus aguas pues tal vez no son tan cristalinas, son más fangosas, es más turbia el agua. Y aquí Naamán dice: ¿por qué no me voy a sumergir en un río de agua más limpia, ¿no? En un río que yo quiera. O sea, ¿por qué no puedo sanarme como yo quiero? No. Y esto es algo muy interesante, porque nos lleva a determinar que Dios tiene un proceso en el cual nosotros tenemos que participar. Fíjate qué interesante. Naamán quería meterse a donde él quisiera. Quería que lo atendieran como él quisiera. Y quería que lo atendiera Eliseo personalmente. Y le dijeron: no, un momento, así no es la cosa, así no es la historia, de eso no se trata. Tienes que entrar en el río Jordán y sumergirte 7 veces. Y fíjate, qué interesante es lo que sigue diciendo. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, porque obviamente Naamán, como dice, se dio la media vuelta y se fue y estaba enfurecido. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón. Lo único que dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces. Fíjate, Naamán ya oyó el consejo de sus criados, el consejo de sus discípulos, el consejo de las personas que estaban junto a él. Y Naamán aceptó este proceso. Y fíjate qué difícil aceptar este proceso.
fue a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Yo estoy seguro que la primera vez que se sumergió, yo creo que salió igual. Tenía que cumplir el proceso que Dios le pedía para que él quedara limpio. Y sigue diciendo en el versículo 14, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios. Y aquí es donde ya después de este proceso, de esta aceptación, de todo este proceso complicado que Naamán estaba viviendo, fíjate lo que pasa. Y su piel se volvió como lo de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, aquí regresa ya Naamán, se presenta enfrente del profeta, del hombre de Dios, y dice, ahora reconozco que no hay un Dios en el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Fíjate, qué interesante es esto, ¿no? Aquí nos está hablando en este libro de Segunda de Reyes como Naamán era un general del ejército del rey de Siria, un hombre realmente echado para adelante, y como Siria era una nación que no conocía a Dios, pero Naamán, aparte de que era un hombre muy victorioso, él estaba cargando una enfermedad, estaba cargando esta enfermedad de la lepra. Y obviamente Naamán estaba ya desesperado por obtener su sanidad. Entonces fíjate, Naamán estaba desesperado por el poder ser sanado. Pero él quería ser sanado como él se lo imaginaba, como él quería, con sus condiciones. Pero como Dios tenía algo preparado para él, para que él realmente fuera sanado. Naamán se sumerge en un proceso en el que Dios lo sumergió para que él fuera sanado. Y yo quiero decirle algo, tenemos que sanar nuestro corazón, tenemos que renovar nuestra manera de vivir. Y te voy a hablar de 7 pasos muy prácticos para que nosotros podamos renovar nuestra vida, sanar nuestro corazón. Fíjate, el primero es muy interesante y ya hemos hablado mucho. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que comenzar a pensar como Dios quiere que pensemos. Y en el libro de Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, familia. Tenemos que transformar la manera en la que hemos venido pensando, en la que hemos llegado hasta este momento con nuestro pensamiento. Mira, tal vez no estás mal, pero Dios quiere ponerte en una circunstancia mejor, en un mejor momento. Por eso tenemos que renovar nuestra manera en la que hemos venido pensando. Y fíjate, en el punto número 2 es muy importante, tenemos que purificar nuestra boca. Es muy muy importante. Tenemos que cambiar la manera en la que hablamos. No sé, pero muchas veces maldecimos de una manera muy sencilla. Fíjate, en Proverbios 18:21 lo que nos dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esto es muy interesante. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a decir bendiciones
a decirle a nuestros hijos, te amo, que Dios te bendiga, a decirles a nuestros compañeros de trabajo, hasta luego, que Dios te bendiga. Tenemos que aprender que en nuestra boca hay un poder, que es de vida o de muerte. Está en ti, en qué usas ese poder. En el punto número 3 quiero hablarte de que tenemos que cambiar nuestra visión. Eso es muy importante, familia. Tenemos que cambiar nuestra manera en la que nosotros estamos viendo las cosas, o incluso nos estamos viendo a nosotros mismos. Nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de romper techos? ¿Cómo crees tú que Dios veía al paralítico? ¿Lo veía paralítico o lo veía caminando? Dios lo veía caminando. Tenemos por eso nosotros que cambiar nuestra visión. Fíjate, en el Salmo 146, en versículo 8 dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Entonces tenemos que vernos, familia, como Dios nos ve. Tenemos que cambiar nuestra visión. Tenemos que cambiar la manera en la que vemos las cosas. El cuarto punto es que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que cambiar lo que hemos venido haciendo en ocasiones. Fíjate, el Salmo 5:3 nos dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tenemos que cambiar los hábitos y tenemos que tomar nuevos hábitos. Tenemos que tomar el hábito de tomar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, para poder conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y el quinto punto es muy importante: cambia tu actitud. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que cambiar de actitud, familia. Yo sé que este punto puede ser muy difícil, porque tal vez estamos acostumbrados ya a vivir de cierta manera, pero tal vez esa cierta manera no es la manera en la que Dios quiere que vivamos. Y la única manera en la que nosotros podemos acercarnos a vivir de una manera correcta es cambiando nuestra actitud. El punto número 6 es que tenemos que renovar nuestro entorno. En Efesios 4:22 y 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Familia, tenemos que renovar nuestro entorno. Tenemos que dejar de hacer lo que no tenemos que estar haciendo. Y tal vez estamos acostumbradísimos a hacerlo. Y tal vez estamos seguramente acostumbrados a vivir como lo estamos haciendo. Pero para que seamos como Naamán, para poder quitarnos de esa lepra, tenemos que aceptar este proceso de sumergirnos 7 veces y renovar nuestro entorno, para que así nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras costumbres cambien y renovemos lo que estamos haciendo, para que surja ese nuevo hombre y no vivamos conforme vivíamos antes sin conocer la palabra. Ahora tú y yo conocemos la palabra y sabemos cómo es que tenemos que vivir. Tenemos que renovar nuestro entorno.
Y el séptimo punto, que es el último, dice, renueva tu corazón. En el Salmo 51:10 nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y familia, esto es lo más importante, que dejemos que Dios cree en nosotros un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón renovado, un corazón con el cual podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, un corazón en el cual viva Dios dentro de nosotros. Familia, ahí en tu lugar, ponte de pie y si estás con alguien, tómate de las manos y vamos a orar. Señor, queremos pedir que tú nos ayudes a cumplir con estos pasos, Señor, porque queremos ser renovados en nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder renovar nuestra mente, Señor. No nos dejes vivir conforme al mundo, sino transfórmanos para que nosotros día a día podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a purificar nuestra boca. Sabemos que en nuestra boca hay un poder de vida, pero también sabemos que hay un poder de muerte, Señor. Ayúdanos a que nuestra boca en todo momento solo declare vida, Señor. Señor, y ayúdanos a cambiar la manera en la que nosotros nos vemos, en la que nosotros vemos nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra visión y ver las cosas conforme tú quieres que nosotros las veamos, Señor. Y Señor, ayúdanos a cambiar todos estos hábitos que nos alejan de tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra actitud ante la vida. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de actuar. Y ayúdanos a actuar, Señor, conforme a tu voluntad. Y Señor, ayúdanos a renovar nuestro entorno. Ayúdanos a dejar y a desprendernos de lo que nos aleja de ti, Señor, para que ahora podamos tomar todo lo que nos puede identificar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro entorno, a renovar nuestra vida, Señor. Y Señor, queremos pedirte que renueves nuestro corazón, Señor. Que quites este corazón de piedra de dentro de nosotros, Señor, y danos un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón lleno de tu Espíritu, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos que nos hagas una nueva persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Qué increíble mensaje del pastor. Espero que este mensaje se quede grabado en tu corazón, que lo atesores, que cuides, que estés en constante reflexión de la palabra del Señor, de todo lo que Él tiene para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Así que estamos despedidos y que tengas un excelente domingo. Nos vemos el siguiente domingo. No olvides conectarte a tu grupo Altiplano y sin más, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.